Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. For the past couple of months, Venezuela has been racked by violent anti-government protests. They're focused on inflation, shortages and crime as part of an opposition campaign to oust the socialist government of Nicolás Maduro, Hugo Chávez's successor as president, elected last year. Porque el gobierno no ataca a la delincuencia como ataca a la gente que está en la calle protestando. The overwhelmingly middle-class protests have underlined the class and racial divide in a polarized Venezuelan society, while the government maintains support in working-class and poorer areas. La gran contradicción que siempre ha existido es que ahora los ricos protestan y los pobres estamos haciendo nada. We travelled to Caracas for The Guardian to meet President Maduro in what would be his first interview with the British media. But nailing down a time for the meeting proved easier said than done. Today, do you think we might make this work today? You know, I've been sending him all the night messages and please, da da da. Poor guy. Yes, and he told me, like, ya va, give me a break. Sometimes around 4 or 5 we do the interview. So 4 or 5 probably means a lot later, doesn't it? Contra los que se desvelan. We were both right. A couple of hours behind Max's schedule, we were on our way to the Miraflores presidential palace to see Maduro. Con mi copete. Me dejaron un copete. ¿Cómo estás? Me dejaron un copete tipo años 50. Primero, bienvenidos a Venezuela. Nosotros estamos enfrentando, pudiera decir, la síntesis de todos los modelos golpistas contrarrevolucionarios que se han intentado durante 15 años contra la revolución bolivariana. Could this be a form of color revolution that is being launched here like we've seen in other countries? Could Venezuela go the way of Ukraine? Forma parte del esquema de guerra no convencional que los Estados Unidos ha perfeccionado a lo largo de décadas. Por la vía de crear problemas económicos, tratar de crear problemas de carácter social, molestia, insatisfacción política y justificar con ese clima un conjunto de acciones que tratan de presentar como protestas de la sociedad civil. Tratan de vender al mundo que en Venezuela lo que hay es protesta, una especie de primavera. Ya nosotros tuvimos nuestra primavera, ya nosotros tuvimos nuestra revolución. La revolución que le abrió camino a la Venezuela del siglo XXI. US leaders have said that you and Venezuela use them as a pretext or an excuse for your own failings. What's your evidence for the interference of the United States in the country, and what do you think their aim is? 100 años de dominio no suficiente sobre América Latina y el Caribe. 100 intervenciones militares y golpes de Estado contra Haití, Nicaragua, Chile, Granada, Guatemala, Brasil, no es suficiente. Nosotros tenemos suficientes pruebas. Algunas de ellas sacadas por Wikileaks, por Julian Assange, otras sacadas por Edward Snowden. Ellos pretendieron aislar y destruir Venezuela, ponerle la mano al petróleo venezolano, y quienes se han aislado son ellos mismos. No será este imperio estadounidense quien destruye la revolución bolivariana. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. I wanted to get a taste of the protests, which are now on a smaller scale, for myself. So we went to the wealthy Caracas area of Chacao, where students were still in action at 10:30 at night, blockading streets and trading Molotov cocktails and tear gas with the police. But the people protesting, what is their aim? What is their idea? Mira, el problema aquí es que tenemos un gobierno de hace 16 años que tomó un país que ciertamente tenía problemas, pero en los últimos 16 años los problemas han crecido. La escasez, la delincuencia, los muertos, y aquí el gobierno está con todas las fuerzas de policiales en la calle atacando a los estudiantes, y en los barrios está matando a la gente en las calles. Since the protest began, it seems like that the number of them has gone down. They're now more concentrated in certain areas of the city, like here and in Altamira or in Táchira or whatever. Esto, lo que se hace aquí en Caracas,
es mínimo. Simplemente es un mensaje para el interior, que cuando Caracas despierte, de verdad, no va a haber dónde se meta este gobierno. A pesar de que nos quedamos tranquilos, siempre llegan reprimiendo. Si ellos nos lanzan perdigones, no le podemos lanzar rosas. The United States has talked about Venezuela criminalizing dissent. Que en Venezuela no hay problema. Si se trata de libertades políticas, de libertades públicas, de libertades civiles, de democracia viva. En 15 años de revolución hemos hecho 19 elecciones. Ahora, si hay un político, X, un dirigente, que comete un delito, llama a derrocar al gobierno legítimo, utiliza su cargo para atrancar las ciudades, para quemar universidades, para quemar transporte público. Los tribunales actúan. You've talked about sabotage and the economic war. Have there also been mistakes by the government that have led to these problems? ¿Qué país del mundo no tiene problemas económicos? ¿Qué gobierno del mundo no comete algún error en materia política, económica y social? I think you've said that you would go on the streets yourself to protest about shortages of basic goods. En Venezuela no hay una protesta por razones económicas ni sociales. En Venezuela hay un plan para derrocar el gobierno. Y se ha montado, digamos, como una especie de escenario para vender ante el mundo que hay un supuesto movimiento estudiantil en las calles, reprimido por un gobierno autoritario que no le permite que expresen sus justas protestas. Y estemos ante una rebelión que han calificado algunos la rebelión de los ricos. Venezuela es el país donde los ricos protestan y los pobres celebran su felicidad social. Overlooking Caracas is the mausoleum of the former president Hugo Chavez, buried under the gaze of the 19th century Latin American liberator Simon Bolivar. Close by is the 23rd of January barrio, Chavista bastion of government support. Ana Cauna Marin is an activist in a local colectivo political and community group. I asked her how the protests were seen in the barrio. Bueno, la protesta históricamente ha sido una lucha reivindicativa de los oprimidos y de los pobres. Ahorita una clase determinada venezolana está utilizando la protesta. Ellos echan a perder los autobuses y los microbuses porque ellos no se montan ahí, ellos utilizan su BMW. Y cuando salen a las protestas usan máscaras antigases de marca, se echan protector solar para no quemarse el sol y sudan Chanel. We followed the presidential cavalcade to the Paraguana Peninsula, an oil industry center a couple of 100 miles from Caracas. Audio y video para Control Central desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Maduro was due to open a new free public university and host a weekly radio and TV show. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a saludar a toda esta juventud que nos está esperando aquí. The show was meant to last 2 hours, but he was still going strong after 4. Isn't the reality that only by dealing with the grievances that the protesters are raising about the cost of living or shortages of goods, it's the only way to deal with the level of protest and unrest? Si la oposición se decide hoy mismo sentarse mañana, yo me siento con ellos. Así que me gustaría conocer, aunque sea una sola reivindicación, que ellos dijeran, no, queremos construir más universidades. Y yo les diría, bueno, vamos a hacerlo. El mando de la oposición no está en Venezuela. I wonder if for our last, my last question, you could talk more about yourself as a person. I hear that you're a keen fan of pop music that is very popular in our part of the world. Escuchando a Robert Plant, Led Zeppelin. Y bueno, también escuchando y viviendo
todo el proceso que vivió John Lennon, que fue un ícono extraordinario. Creemos en una política de paz. Eso es lo que queremos, paz y amor. Haz el amor, no la guerra. Tenemos un poquito de hippie y todo, de bohemio. La vida personal de uno, en el caso mío, es la vida de un ser humano común. Y siempre hago honor a algo que nos recomendaba mucho el comandante Chávez. Él decía, mientras estemos en estos cargos, tenemos que vestirnos de humildad y entender que estamos aquí para proteger al hombre y a la mujer de la calle. Nosotros venimos de esa calle, de esos barrios, de las fábricas, de los centros de estudio, de la gente que por generaciones luchó por un sueño de país, por un país diferente. Y que gracias a Dios, en primer lugar, y a todo el esfuerzo de estos años, logramos conseguir un camino. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Contrarrevolucionarios que se han intentado durante 15 años contra la revolución bolivariana. Could this be a form of color revolution that is being launched here like we've seen in other countries? Could Venezuela go the way of Ukraine? Forma parte del esquema de guerra no convencional que los Estados Unidos ha perfeccionado a lo largo de décadas. Por la vía de crear problemas económicos, tratar de crear problemas de carácter social, molestia, insatisfacción política y justificar con ese clima un conjunto de acciones que tratan de presentar como protestas en la sociedad civil. Tratan de vender al mundo que en Venezuela lo que hay es protesta, una especie de primavera. Ya nosotros tuvimos nuestra primavera, ya nosotros tuvimos nuestra revolución. La revolución que le abrió camino a la Venezuela del siglo XXI. US leaders have said that you and Venezuela use them as a pretext or an excuse for your own failings. What's your evidence for the interference of the United States in the country, and what do you think their aim is? 100 años de dominio no suficiente sobre América Latina y el Caribe. 100 intervenciones militares y golpes de Estado contra Haití, Nicaragua, Chile, Granada, Guatemala, Brasil, no es suficiente. Nosotros tenemos suficientes pruebas. Algunas de ellas sacadas por Wikileaks, por Julian Assange, otras sacadas por Edward Snowden. Ellos pretendieron aislar y destruir Venezuela, ponerle la mano al petróleo venezolano, y quienes se han aislado son ellos mismos. No será este imperio estadounidense quien destruye la revolución bolivariana. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. ¿Qué país del mundo no tiene problemas económicos? ¿Qué gobierno del mundo no comete algún error en materia política, económica y social? I think you've said that you would go on the streets yourself to protest about shortages of basic goods. En Venezuela no hay una protesta por razones económicas ni sociales. En Venezuela hay un plan para derrocar el gobierno. Y se ha montado, digamos, como una especie de escenario para vender ante el mundo que hay un supuesto movimiento estudiantil en las calles, reprimido por un gobierno autoritario que no le permite que expresen sus justas protestas. Y estemos ante una rebelión que han calificado algunos la rebelión de los ricos. Venezuela es el país donde los ricos protestan y los pobres celebran su felicidad social. Overlooking Caracas is the mausoleum of the former President Hugo Chavez, buried under the gaze of the 19th century Latin American liberator Simon Bolivar. Close by is the 23rd of January barrio, Chavista bastion of government support. Ana Cauna Marin is an activist in a local colectivo political and community group. I asked her how the protests were seen in the barrio. Bueno, la protesta históricamente ha sido una lucha reivindicativa de los oprimidos y de los pobres.
Ahorita una clase determinada venezolana está utilizando la protesta. Ellos echan a perder los autobuses y los microbuses porque ellos no se montan ahí, ellos utilizan su BMW. Y cuando salen a las protestas usan máscaras antigases de marca, se echan protector solar para no quemarse el sol y sudan Chanel. We followed the presidential cavalcade to the Paraguana Peninsula, an oil industry center a couple of 100 miles from Caracas. Audio y video para control central desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Maduro was due to open a new free public university and host a weekly radio and TV show. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a saludar a toda esta juventud que nos está esperando aquí. The show was meant to last 2 hours, but he was still going strong after 4. Isn't the reality that only by dealing with the grievances that the protesters are raising about the cost of living or shortages of goods, it's the only way to deal with the level of protest and unrest? Si la oposición se decide hoy mismo sentarse mañana, yo me siento con ellos. Así que me gustaría conocer, aunque sea una sola reivindicación, que ellos dijeran, no, queremos construir más universidades. Y yo les diría, bueno, vamos a hacerlo. El mando de la oposición no está en Venezuela. I wonder if for our last, my last question, you could talk more about yourself as a person. I hear that you're a keen fan of pop music that is very popular in our part of the world. Escuchando a Robert Plant, Led Zeppelin. Y bueno, también escuchando y viviendo todo el proceso que vivió John Lennon, que fue un ícono extraordinario. Creemos en una política de paz. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. For the past couple of months, Venezuela has been racked by violent anti-government protests. They're focused on inflation, shortages and crime as part of an opposition campaign to oust the socialist government of Nicolás Maduro, Hugo Chávez's successor as president, elected last year. Porque el gobierno no ataca a la delincuencia como ataca a la gente que está en la calle protestando. The overwhelmingly middle-class protests have underlined the class and racial divide in a polarized Venezuelan society, while the government maintains support in working-class and poorer areas. La gran contradicción que siempre ha existido es que ahora los ricos protestan y los pobres estamos haciéndolo. We travelled to Caracas for The Guardian to meet President Maduro in what would be his first interview with the British media. But nailing down a time for the meeting proved easier said than done. Today, do you think we might make this work today? You know, I've been sending him all the night messages and please, da. Poor guy. Yes, and he told me, like, ya va, give me a break. Sometimes around 4 or 5 we do the interview. So 4 or 5 probably means a lot later, doesn't it? We were both right. A couple of hours behind Max's schedule, we were on our way to the Miraflores presidential palace to see Maduro. Con mi copete. Me dejaron un copete. ¿Cómo estás? Me dejaron un copete tipo años 50. Primero, bienvenidos a Venezuela. Nosotros estamos enfrentando, pudiera decir, la síntesis de todos los modelos golpistas. I wanted to get a taste of the protests, which are now on a smaller scale, for myself. So we went to the wealthy Caracas area of Chacao, where students were still in action at 10:30 at night, blockading streets and trading Molotov cocktails and tear gas with the police. But the people protesting, what is their aim? What is their idea? Mira, el problema aquí es que tenemos un gobierno de hace 16 años que tomó un país que ciertamente tenía problemas, pero en los últimos 16 años los problemas han crecido. La escasez, la delincuencia,
los muertos. Y aquí el gobierno está con todas las fuerzas de policiales en la calle atacando a los estudiantes y en los barrios está matando a la gente en las calles. Since the protest began, it seems like that the number of them has gone down. They're now more concentrated in certain areas of the city, like here and in Altamira or in Táchira or whatever. Esto, lo que se hace aquí en Caracas, es mínimo. Simplemente es un mensaje para el interior, que cuando Caracas despierte, de verdad, no va a haber dónde se meta este gobierno. A pesar de que nos quedamos tranquilos, siempre llegan reprimiendo. Si ellos nos lanzan perdigones, no le podemos lanzar rosas. The United States has talked about Venezuela criminalizing dissent. Que en Venezuela no hay problema. Si se trata de libertades políticas, de libertades públicas, de libertades civiles, de democracia viva. En 15 años de revolución hemos hecho 19 elecciones. Ahora, si hay un político, X, un dirigente, que comete un delito, llama a derrocar al gobierno legítimo, utiliza su cargo para trancar las ciudades, para quemar universidades, para quemar transporte público. Los tribunales actúan. You've talked about sabotage and the economic war. Have there also been mistakes by the government that have led to these problems? El mundo no tiene problemas económicos. ¿Qué gobierno del mundo no comete algún error en materia política, económica y social? I think you've said that you would go on the streets yourself to protest about shortages of basic goods. En Venezuela no hay una protesta por razones económicas ni sociales. En Venezuela hay un plan para derrocar el gobierno. Y se ha montado, digamos, como una especie de escenario para vender ante el mundo que hay un supuesto movimiento estudiantil en las calles, reprimido por un gobierno autoritario que no le permite que expresen sus justas protestas. Y estemos ante una rebelión que han calificado algunos la rebelión de los ricos. Venezuela es el país donde los ricos protestan y los pobres celebran su felicidad social. Overlooking Caracas is the mausoleum of the former president Hugo Chavez, buried under the gaze of the 19th century Latin American liberator Simon Bolivar. Close by is the 23rd of January barrio, Chavista bastion of government support. Ana Cauna Marin is an activist in a local colectivo political and community group. I asked her how the protests were seen in the barrio. Bueno, la protesta históricamente ha sido una lucha reivindicativa de los oprimidos y de los pobres. Ahorita una clase determinada venezolana está utilizando la protesta. Ellos echan a perder los autobuses y los microbuses porque ellos no se montan ahí, ellos utilizan su BMW. Y cuando salen a las protestas usan máscaras antigases de marca, se echan protector solar para no quemarse el sol y sudan Chanel. We followed the presidential cavalcade to the Paraguana Peninsula, an oil industry center a couple of 100 miles from Caracas. Audio y video para control central desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Maduro was due to open a new free public university and host a weekly radio and TV show. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a saludar a toda esta juventud que nos está esperando aquí. The show was meant to last 2 hours, but he was still going strong after 4. Isn't the reality that only by dealing with the grievances that the protesters... El proceso que vivió John Lennon, que fue un ícono extraordinario. Creemos en una política de paz. Eso es lo que queremos, paz y amor. Haz el amor, no la guerra. Tenemos un poquito de hippie y todo, de bohemio. La vida personal de uno, en el caso mío, es la vida de un ser humano común. Y siempre
hago honor a algo que nos recomendaba mucho el comandante Chávez. Él decía, mientras estemos en estos cargos, tenemos que vestirnos de humildad y entender que estamos aquí para proteger al hombre y a la mujer de la calle. Nosotros venimos de esa calle, de esos barrios, de las fábricas, de los centros de estudio, de la gente que por generaciones luchó por un sueño de país, por un país diferente. Y que gracias a Dios, en primer lugar, y a todo el esfuerzo de estos años, logramos conseguir un camino. Vámonos para allá, vamos a ese encuentro, vámonos para allá, vamos a ese encuentro. Contrarrevolucionarios que se han intentado durante 15 años contra la revolución bolivariana. Could this be a form of color revolution that is being launched here like we've seen in other countries? Could Venezuela go the way of Ukraine? Forma parte del esquema de guerra no convencional que los Estados Unidos ha perfeccionado a lo largo de décadas. Por la vía de crear problemas económicos, tratar de crear problemas de carácter social, molestia, insatisfacción política y justificar con ese clima un conjunto de acciones que tratan de presentar como protestas de la sociedad civil. Tratan de vender al mundo que en Venezuela lo que hay es protesta, una especie de primavera. Ya nosotros tuvimos nuestra primavera, ya nosotros tuvimos nuestra revolución. La revolución que le abrió camino a la Venezuela del siglo XXI. US leaders have said that you and Venezuela use them as a pretext or an excuse for your own failings. What's your evidence for the interference of the United States in the country, and what do you think their aim is? 100 años de dominio no suficiente sobre América Latina y el Caribe. 100 intervenciones militares y golpes de Estado contra Haití, Nicaragua, Chile, Granada, Guatemala, Brasil, no es suficiente. Nosotros tenemos suficientes pruebas. Algunas de ellas sacadas por Wikileaks. January Barrio, Chavista bastion of government support. Ana Cauna Marin is an activist in a local colectivo political and community group. I asked her how the protests were seen in the barrio. Bueno, la protesta históricamente ha sido una lucha reivindicativa de los oprimidos y de los pobres. Ahorita una clase determinada venezolana está utilizando la protesta. Ellos echan a perder los autobuses y los microbuses porque ellos no se montan ahí, ellos utilizan su BMW. Y cuando salen a las protestas usan máscaras antigases de marca, se echan protector solar para no quemarse el sol y sudan Chanel. We followed the presidential cavalcade to the Paraguana Peninsula, an oil industry center a couple of 100 miles from Caracas. Audio y video para Control Central desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Maduro was due to open a new free public university and host a weekly radio and TV show. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a saludar a toda esta juventud que nos está esperando aquí. The show was meant to last 2 hours, but he was still going strong after 4. Isn't the reality that only by dealing with the grievances that the protesters are raising about the cost of living or shortages of goods, it's the only way to deal with the level of protest and unrest? Si la oposición se decide hoy mismo sentarse mañana, yo me siento con ellos. Así que me gustaría conocer, aunque sea una sola reivindicación, que ellos dijeran, no, queremos construir más universidades. Y yo les diría, bueno, vamos a hacerlo. El mando de la oposición no está en Venezuela. I wonder if for our last, my last question, you could
talk more about yourself as a person. I hear that you're a keen fan of pop music that is very popular in our part of the world. Escuchando a Robert Plant, Led Zeppelin. Y bueno, también escuchando y viviendo todo el proceso que vivió John Lennon, que fue un ícono extraordinario. Creemos en una política de paz. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. For the past couple of months, Venezuela has been racked by... No comete algún error en materia política, económica y social. I think you've said that you would go on the streets yourself to protest about shortages of basic goods. En Venezuela no hay una protesta por razones económicas ni sociales. En Venezuela hay un plan para derrocar el gobierno. Y se ha montado, digamos, como una especie de escenario para vender ante el mundo que hay un supuesto movimiento estudiantil en las calles, reprimido por un gobierno autoritario que no le permite que expresen sus justas protestas. Y estemos ante una rebelión que han calificado algunos la rebelión de los ricos. Venezuela es el país donde los ricos protestan y los pobres celebran su felicidad social. Overlooking Caracas is the mausoleum of the former president Hugo Chavez, buried under the gaze of the 19th century Latin American liberator Simon Bolivar. Close by is the 23rd of January barrio, Chavista bastion of government support. Ana Cauna Marin is an activist in a local colectivo political and community group. I asked her how the protests were seen in the barrio. Bueno, la protesta históricamente ha sido una lucha reivindicativa de los oprimidos y de los pobres. Ahorita una clase determinada venezolana está utilizando la protesta. Ellos echan a perder los autobuses y los microbuses porque ellos no se montan ahí, ellos utilizan su BMW. Y cuando salen a las protestas usan máscaras antigases de marca, se echan protector solar para no quemarse el sol y sudan Chanel. We followed the presidential cavalcade to the Paraguana Peninsula, an oil industry center a couple of 100 miles from Caracas. Audio y video para control central desde la Universidad Bolivariana de Venezuela. Maduro was due to open a new free public university and host a weekly radio and TV show. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a saludar a toda esta juventud que nos está esperando aquí. The show was meant to last 2 hours, but he was still going strong after 4. Isn't the reality that only by dealing with the grievances that the protesters are raising about the cost of living or... Petróleo venezolano y quienes se han aislado son ellos mismos. No será este imperio estadounidense quien destruye la revolución bolivariana. Que el pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. I wanted to get a taste of the protests, which are now on a smaller scale, for myself. So we went to the wealthy Caracas area of Chacao, where students were still in action at 10:30 at night, blockading streets and trading Molotov cocktails and tear gas with the police. But the people protesting, what is their aim? What is their idea? Mira, el problema aquí es que tenemos un gobierno de hace 16 años que tomó un país que ciertamente tenía problemas, pero en los últimos 16 años los problemas han crecido. La escasez, la delincuencia, los muertos, y aquí el gobierno está con todas las fuerzas de policiales en la calle atacando a los estudiantes y en los barrios está matando a la gente en las calles. Since the protest began, it seems like that the number of them has gone down. They're now more concentrated in certain areas of the city, like here and in Altamira or in Táchira or whatever. Esto, lo que se hace aquí en Caracas,
es mínimo. Simplemente es un mensaje para el interior. Que cuando Caracas despierte, de verdad, no va a haber dónde se meta este gobierno. A pesar de que nos quedamos tranquilos, siempre llegan reprimiendo. Si ellos nos lanzan perdigones, no le podemos lanzar rosas. The United States has talked about Venezuela criminalizing dissent. Que en Venezuela no hay problema. Si se trata de libertades políticas, de libertades públicas, de libertades civiles, de democracia viva. En 15 años de revolución hemos hecho 19 elecciones. Ahora, si hay un político, X, un dirigente, que comete un delito, llama a derrocar al gobierno legítimo, utiliza su cargo para trancar las ciudades, para quemar universidades, para quemar transporte público. Los tribunales actúan. You've talked about sabotage and the economic war. Have there also been mistakes by the government that have led to these problems? ¿Qué país del mundo no tiene problemas económicos? ¿Qué gobierno del mundo no comete algún error en materia política, económica y social? I think you've said that you would go on the streets yourself to protest about shortages of basic goods. En Venezuela no hay una protesta por razones económicas ni sociales. En Venezuela hay un plan para derrocar el gobierno. Y se ha montado, digamos, como una especie de escenario para vender ante el mundo que hay un supuesto movimiento estudiantil en las calles, reprimido por un gobierno autoritario que no le permite que expresen sus justas protestas. Y estemos